Hola amigos, mi nombre es Hernando de Soto. Desde Navidad los temas relacionados a la corrupción han sido de lejos los más buscados por los peruanos en Google. ¿Por qué nos preocupa tanto la corrupción de hoy en el Perú? Hay dos razones. La primera razón es porque no se trata de coimas menores. No es la corrupción cotidiana como la que pagamos para agilizar un trámite a la cual nos hemos acostumbrado. Involucra esta vez a las élites que manejan el país y atañe su solvencia para gobernar y dar el ejemplo. Se trata, por un lado, de las élites políticas, que se supone estaban para cuidar el erario nacional y que, en realidad, nos estamos dando cuenta, se lo estaban robando. Se trata de algunas de las tecnocracias que querían acabar con las empresas informales de los de abajo a punta de sablazos legislativos, pero que en paralelo favorecían sus propios intereses. Y se trata de las élites empresariales, algunas de ellas, que se vendían como modelo a los microemprendedores, a quienes instaban a seguir su ejemplo para convertirnos, según ellos decían, en un país del primer mundo. La segunda razón es que esas élites, todas ellas, que usualmente son rivales, ahora, por convenir a sus intereses, están conversando, buscando asolapadamente un acuerdo para minimizar, distraer y bajar la intensidad de los hechos sobre pretexto que la verdad podría desestabilizar al país, pues nos dejaría sin clase dirigente. Y eso es porque no leen redes sociales y no siguen el rum de los líderes informales que dirigen la mayoría del Perú, y no se dan cuenta que el pueblo ya está enterado de esta conspiración, está conectado y quiere la verdad y comprende la devastación que no tenerla implica para la moral pública. Ocultar y minimizar ya está generando tres efectos perjudiciales. El primero es que las organizaciones neosubversivas, digamos, que paralizan proyectos de infraestructura, mineros, agrícolas y energéticos, a lo largo de todo el país van a ocupar el vacío con sus relatos sobre la distinta vara con que se mide a las clases populares de las élites, cuando se presume que los derechos de tener propiedad y hacer empresas son transgredidos por el pueblo, se reprime, se encarcela y hasta se incendia y mata. Pero cuando se trata de las élites, se invoca el debido proceso que, como vemos, permite fugas o viajes al extranjero para poner a buen recaudo a los directamente involucrados. El argumento de la justicia no es igual para todos, peor aún, que la democracia y la libertad priorizan la corrupción a costa del pueblo, ha de convertirse en el nuevo eslogan, y de ahí a tener la cabeza de las revueltas a extremistas como Gregorio Santos o Antauro Humala, solo hay un pequeñísimo paso. Hay que decir la verdad para no dejar estos espacios abiertos que serán llenados de propaganda que ya conocemos. El segundo efecto está sucediendo. Es el de la indignación que estamos pasando y entrando a la incertidumbre a medida que vemos caer las inversiones, disminuir el empleo formal y reducir drásticamente las posibilidades de emigrar a los países del norte, a los Estados Unidos, a Europa, a medida que estos cierran sus fronteras. El tercer efecto es la pérdida de la autoestima nacional, que es probablemente el efecto más importante, porque lo más valioso, el mejor recurso que ganamos los peruanos en el último cuarto de siglo es una alta autoestima, y la estamos perdiendo. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué estamos perdiendo ahora
que generamos en ese cuarto de siglo que nos precede. ¿Qué recursos nos sirvieron para enfrentar y resolver situaciones inclusive más graves que la corrupción de hoy? ¿Existen otras élites además de las corruptas? La respuesta es sí, un rotundo sí. Pero para darse cuenta, hay que apelar a la historia reciente del país y las lecciones que de ellas se desprenden. Solo entonces será posible fijar un rumbo y un destino como nación. ¿Por qué? Porque no haberla escrito bien el último cuarto de siglo, se nos pasó que el Perú fue el único país en el mundo que en los últimos 50 años venció al terrorismo y cambió radicalmente el rumbo de su modelo económico con un consenso nacional. Victorias que se lograron cuando los peruanos hicimos cosas bien simples, pero tremendamente importantes. Primero, reconocimos el problema, que hasta ahora no lo hemos reconocido para la corrupción. Segundo, hicimos un plan de formalización que se dirigía al problema de todos los peruanos, no solamente el destrabar algunas trabas para una minoría, sino para todos los peruanos. Tercero, se tomaron decisiones políticas. Y cuarto, se ejecutaron esas decisiones involucrando al pueblo. Es posible que a estas alturas usted se pregunte qué relación existe entre la corrupción de hoy y el terrorismo de ayer o inclusive el nuevo que se nos avecina. Es muy simple. Mientras el terrorismo es la toma del poder por élites políticas radicales, la corrupción es la toma del poder por élites económicas. Ambas requieren fundamentalmente una estrategia y una decisión política. Esto se los voy a explicar en 3 cortos videos que en total no tomarán más de 20 minutos en su totalidad. En ellos verán imágenes sobre cómo salimos del terrorismo y la economía dirigida, y imágenes de los protagonistas de la gesta peruana, que van desde Javier Pérez de Cuéllar, el general Edwin Donaire, el almirante Luis Gianpietri, los presidentes Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori, los dirigentes de los ronderos, de los comités de autodefensa, e inclusive varios personajes que nos ayudaron en la Casa Blanca de los Estados Unidos. La secuencia es muy simple. El primer video muestra una historiografía de cómo se venció al terrorismo y muestra cómo muchos peruanos, lamentablemente olvidados, fueron las verdaderas élites que organizaron la lucha victoriosa contra el terrorismo y fueron esenciales en el cambio de rumbo hacia un país moderno. Este video es preciso, es gráfico, pero fundamental. En el segundo video, cuyas tomas principales son en Ayacucho, les presentaremos algunos de los 120.000 soldados sin uniformes, los ronderos, que hoy siguen operativos y que en lugar de chuparle la sangre al Perú, ofrecieron su sangre por todos los peruanos. Hay gente limpia en este país y capaz de sacrificarse para la nación en su totalidad. El tercer video contiene los testimonios de militares uniformados, como el general Edwin Donaire, que fue comandante general del ejército y peleó en Ayacucho, el almirante Luis Gianpietri, que fue jefe del Estado Mayor de la Marina de Guerra y comandante de operaciones especiales, y uno no informado que dará como testimonio el de otros líderes de los comités de autodefensa, que es el jefe de Ayacucho y Huancavelica, Renan Riveros. Él mismo, que actualmente lidera 20.000 hombres en esa zona, 20.000 hombres y mujeres armados, tanto en Ayacucho y Huancavelica, todos los cuales creen en la propiedad privada y se han beneficiado con el libre mercado. ¿Hasta dónde uno puede hacerlo?
Si desean conocer estos temas en mayor profundidad, podrán leer los siguientes 4 documentos, los que pueden descargar con un clic en cada caso. 1. El primer documento es el libro escrito por nosotros sobre cómo los comités de autodefensa del Perú derrotaron al terrorismo y crearon entonces el espacio para crear una economía de mercado incipiente. 2. El segundo documento es un artículo publicado por mi persona y que resume en buena parte todos los escritos que hemos publicado alrededor del mundo de cómo la población del Perú participó en la última gran victoria contra el terrorismo en este siglo XX sin intervención extranjera. Lo hicimos solos. No estamos perdiendo guerras, ni como los Estados Unidos, ni como Colombia, ni como los europeos. Nosotros la ganamos. El tercer documento para el cual tienen que hacer clic contiene los enlaces a varias publicaciones que han alcanzado a más de 8 millones de personas fuera del Perú y un poco dentro del Perú. Nuestros videos han sido reproducidos más de 2 millones de veces en el Perú y hemos recibido más de 10.000 comentarios y más de 50.000 personas han compartido estos postings. El cuarto es el texto de esta presentación en caso quisieran verla de nuevo y no tener que soplarse este discurso verbal. Al final hay una conclusión que espero compartan, pero si no la compartan, espero que por lo menos estimule su comentario para este Facebook. Hola amigos, uno de los documentos a los cuales tienen acceso es este, que tomaría unas cuantas horas leerla, y es cómo los comités de autodefensa del Perú derrotaron al terrorismo. Adentro verán ustedes un flujograma que resume la guerra contra el terrorismo, que duró unos 12, 13, 14, 15 años según como uno lo vea, y es el que les voy a explicar ahora en más o menos 10 minutos. Una historia que la mayor parte de ustedes no conocen. El diagrama en el cual me baso tiene 2 vertientes. En un eje tenemos las muertes que causa la guerra en el Perú. Verticalmente 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000. Y aquí, en el eje horizontal, los años 1980, 81 y llegamos hasta 1995. La línea amarilla son las muertes fuera de Lima, en el campo, en la zona rural, en la zona donde está la agricultura y donde están los mineros. Y en azul está la línea de las muertes en Lima, que son un poco más del 1% del total, porque la estrategia que se seguía era vencer en el campo y luego cercar Lima y pretender que ésta implosionaba. La manera como comienza el terrorismo es que se presenta, como verán ustedes por esta foto, en sobre todo Ayacucho, y comienzan a tomar las zonas aledañas, y por lo que ven acá no hay muertes. La gente, o muy pocas, la gente los recibe bien porque piden justicia. Pero hay un momento en el cual quieren imponer la propiedad colectiva bajo el control del Partido Comunista del Perú. Los campesinos se resisten y comienzan a ser matados y suben las muertes. 4.000, 6.000, 8.000 y llegan hasta 14.000 por mes en 1984. Los agentes del Estado, el presidente Belaúnde pide que entre la Fuerza Armada, pero la Fuerza Armada no puede verdaderamente distinguir entre campesinos y senderistas. Todos son la misma gente, ponchos, sombreros, y comienza a matar indiscriminadamente porque no puede ubicar. Fenómeno tradicional en todas las guerras que tienen que ver con guerras del campo de baja intensidad.
Por eso es que los campesinos crean los comités de autodefensa propios, cuchillas, lanzas, huaracas y unos fusiles de caza que se llaman hechizos, que tienen un alcance de 30, 50 metros, y con eso se defienden. Y tienen éxito al principio. Y así bajan las muertes a medida que los terroristas están arrinconados en las alturas. Pero comienzan los terroristas a comprender que no hay que comenzar tanto a colectivizar la producción ahora, como esencialmente a ganarse a los campesinos, con los cuales cambia su estrategia, y la estrategia consiste en ahora proteger la propiedad de los campesinos. Y así, cuando llegamos a 1987, como ustedes verán, ya toma, según la Rand Corporation de los Estados Unidos, aproximadamente el control del 60% del territorio nacional que está en situación de emergencia. Se comienza a comparar entonces a Abimael Guzmán y al terrorismo peruano con Pol Pot y el terrorismo en Camboya. Y se evalúa que para 1992 el Ministerio de Defensa y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con la corporación Rand, que en 92 ya pueden llegar a tomar Lima. En ese momento el presidente García hace un llamado con relación a todos los conflictos que en ese momento agobian al Perú, el narcotráfico, por un lado, y el terrorismo, que se ve que de alguna manera están conjugados, y pide ideas y propuestas. Es ahí donde entramos nosotros del Instituto Libertad y Democracia. Y decimos que queremos, en vísperas de la cumbre de Cartagena, poder aportar nuestro análisis. Entonces, la primera cosa que nosotros decimos es que hay que definir bien el problema. Y para nosotros el problema resulta interesante en dos formas. En primer lugar, que lo que tiene que hacer el gobierno del Perú es distinguir entre criminales, por un lado, e informales. Son dos cosas distintas. El criminal es una persona que viola el derecho. El informal es una persona que trata de vivir pacíficamente y lo tiene que hacer al margen del derecho por su enorme costo. Esto nos permite entonces decir que si queremos jalarnos a los informales, que son la enorme mayoría, comparado a un minúsculo grupo de terroristas, hay que saber para qué están peleando. Y distinguimos que es la propiedad. Y por lo tanto, hay que ver si es que podemos darle lo suyo para jalarlos de nuestro lado, del lado del Perú, para que nos ayuden a identificar dónde están los terroristas y satisfacer sus angustias y ganar la guerra. Y descubrimos que hay una cosa que se llama derecho informal y que efectivamente todos los campesinos tienen ya registros de lo que es suyo y que han sido aprobados por sus comunidades y que generalmente son aceptados. Eso nos permite entonces decir en el exterior de que no estamos tratando de imponer, como digamos en Chile, una economía de mercado desde arriba con un dictador, sino que el deseo de una economía de mercado no es solamente las sociedades privadas peruanas, sino es básicamente todo el pueblo peruano, incluyendo los más pobres. Y entonces lo comenzamos a clasificar no como el derecho del sector privado a prevalecer o sobrevivir, sino el derecho de los pobres a tener propiedad, vida privada, personalidad jurídica y el derecho a no ser esclavizado por nadie. En otras palabras, nos inscribimos dentro del amplio área del derecho internacional y los derechos humanos. Y que la idea es entonces combatir la corrupción que viene de parte de una minoría que quiere esclavizar a campesinos que ellos mismos han decidido que quieren propiedad. Y los comenzamos a reconocer. Pero para hacer eso necesitamos un plan, porque no es cuestión de que nos reconozca una academia, nos reconozca una confederación de empresarios privados, sino que nos reconozca todo el mundo.
Para eso planteamos nuestros argumentos de una manera tal que se puede llevar a la Casa Blanca. Y ustedes verán ahí la foto cuando ya se hace por tratado un acuerdo con los Estados Unidos. Ahí ven al presidente Bush, al presidente Fujimori, al encargado del problema en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Ben Scowcroft, y al que en ese momento estaba encargado del asunto, que era yo, en la Casa Blanca. Al mismo tiempo, entramos por los ministerios y entramos por el Congreso y el Senado de los Estados Unidos a explicar de que esto no era una trama, un ardid, un programa cuyo objetivo era privatizar por la fuerza al Perú, sino que el Perú se estaba privatizando de abajo y lo reconocíamos con sus propias normas y sus propias costumbres. Para asegurarnos de que se nos crea bien, logramos el apoyo de un gran peruano, Javier Pérez de Cuéllar, que era entonces secretario general de las Naciones Unidas, y al cual le pedimos que nos dieran expertos para ir identificando uno por uno los líderes informales de los comités de autodefensa. Y efectivamente nos metemos en aviones, vamos al Alto Huallaga, vamos al Braem, y ahí, como se verá en esta foto, con la autoridad de los Estados Unidos y los expertos de Naciones Unidas, pudimos efectivamente comprobar que lo que estábamos haciendo era viable, era popular y de acuerdo a las más grandes normas del derecho internacional y el derecho peruano. Al mismo tiempo, nos metemos con todos los partidos políticos y pasamos una ley que nos permite hacer las reformas deseadas, que se llamaba Ley de Simplificación Administrativa, que la sacamos justo antes de que entre al poder el presidente Fujimori con el presidente García, pero con la firma de todos los partidos políticos, no un decreto legislativo, no una delegación de facultades, sino todos los partidos políticos del Perú la firmaron. Entonces entramos a reformar el Perú con un apoyo general de abajo, un apoyo de todos los partidos políticos y por otro lado con tratados internacionales con los poderes más respetados del mundo. Eso hace que también se puedan ir, como verán ustedes también por esta foto, ir armando a los campesinos bajo la supervisión del ejército, de las Fuerzas Armadas, que ya entonces podían distinguir entre tirios y troyanos, mejor dicho, entre terroristas y campesinos pacíficos. Y lo que comienza a ocurrir es que entonces los terroristas huyen. Y esto lo dice claramente en Abimael Guzmán, en las Dos Colinas, nos han desalojado. Todo obedece a un plan que ha sido concebido e implementado, disculpen el personalismo, por Hernando de Soto del Instituto Libertad y Democracia, agente del imperialismo. Y efectivamente logramos que todos los miembros, o la mayor parte, los 182 miembros de los que eran entonces los comités de autodefensa, vengan a Palacio de Gobierno y ahí se los empodera para efectivamente titular y sentirse parte del sistema y vencer al terrorismo, cuyos líderes fugan a Lima en distintos momentos, con distintos personajes, donde fueron capturados por 3 brillantes policías. Y así se creó un poderoso ejército peruano de uniformados y no uniformados. 30.000 policías, soldados, uniformados por un lado, y 123.000 miembros de los comités de autodefensa que barren el territorio, haciendo huir al enemigo y bajando las muertes radicalmente y acabando con la guerra. Todo lo cual quiere decir que cuando se lucha contra la corrupción, cuando se trata de armar país, cuando se quiere un gran consenso nacional, es necesario tener un plan, y el Perú ha elaborado el único plan, el único, en 50 años que ha vencido al terrorismo. Ni los Estados Unidos lo están ganando en Afganistán, ni en Irak del Sur, ni en Siria, ni en Libia, ni tampoco el apoyo europeo. Los colombianos han tenido, que Dios los bendiga, a negociar en La Habana. El Perú ha sido el único país que ha podido hacerlo solos y bien machos. Vencimos. De la misma manera que podemos vencer
la corrupción con un buen plan. Muchas gracias, amigos. El doctor Hernando de Soto ha estado durante años luchando para que se reconozca el rol histórico de los comités de autodefensa en la victoria contra el terrorismo. Este personaje tan importante, el doctor Hernando de Soto, hoy está presente acompañándonos a todos del Comité de Autodefensa porque él siempre se ha identificado con nuestro Comité de Autodefensa. Vamos a comprometer a nuestro hermano, el doctor Hernando de Soto, quien tiene que apoyarnos. Ustedes son los que nos han permitido hoy día vivir en libertad. El Perú no sabe muy bien qué es lo que está pasando, pero ustedes ya están luchando. Las distintas organizaciones campesinas del sur del Perú, ahí están ustedes. Y les decimos, no tienen miedo de salir y no tienen miedo de pelear. Y los autores de esa victoria son ustedes. Y la razón por la cual yo estoy presentando esto es porque no van a aplaudirnos, ni a ustedes ni a nosotros del resto del Perú, porque hay evidentemente gente mezquina. La razón es para que vengan y me digan dónde miento. ¡Fuerte palma para ellos! ¡Esta es la comisión! ¡La nueva comisión que impulsa el presidente Lenin Obras! Entonces lo que nosotros nos vamos a ayudar a hacer, si es que tenemos éxito, es indicar por qué hoy día, ustedes son importantísimos. Nosotros hemos ganado, salimos ganador, triunfador ante Sendero Luminoso. Es por eso ya ahora todo tipo de autoridades aparecen, entrar, no, ahora sí, ya está plato servido ya. Doctor, es una oportunidad muy importante que me da para poder aclarar dónde nace prácticamente el Comité de Defensa Civil Contrasubversiva en Sanamarca, una comunidad de la zona de Acon, del distrito de Sibia, de la provincia de Huanta, en el BRAE. Es cierto, nació allá, pero creció con la sierra y todas las otras regiones, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco, Junín. Todos nos integramos, nos unimos en una fuerza propia de la comunidad, porque llegó el momento en que venía Sendero, nos mataba, venía alguien de la Fuerza Armada, también nos mataba, porque nos confundían, creían que toditos éramos senderistas, pero la población se organizó y esto comenzó justamente en Sanamarca con 3 comunidades: Sanamarca, Guayaquil y Torrerume. Para nosotros es aliado importantísimo lo que es autodefensa. Con ellos trabajamos, con ellos hacemos lo que es patrullaje mixtas, muchas veces arriesgando sus vidas para dar tranquilidad a nuestros niños, jóvenes y adultos mayores. Qué interesante, alcalde, la relación entre ustedes, oficiales, por un lado, y por otro lado, con los comités de autodefensa, en una unión con el pueblo, que fue lo que nos dio la victoria contra Sendero, nos podría dar la victoria contra el narcotráfico, por un lado, y la violencia. Y manam cheja pacificación peja kachkani coraje delincuencia común pasi que ñuqayku ma anchuyka muchkan hatun wañuchikuywan entonces imaykuwanmi ñuqayku defiende kusaqku ari manam ñuqaykuta yuyawankuchu estado qunqayku totalmente qunqasqam kaniku kay comité autodefensa. Defensa civil presidente ñuqa kani naspay kaytam ñuqa mañakuni kay kanan kay ley ama kay defensa civil pa ley formasqanku ama cortakuchunchu doctor hina existechun seguichun manam ñuqayku munanikuchu mas cierto nisqanchipinapas marchawan pues risunmi chayasaqmi ñuqa hasta Lima chayaneñam hasta congresopipas limamuneñam pero manam kanchu ne ima apoyo kay parte ayawankupa chaymi ñuqa munayman apoyuta kay parte de gobiernomanta wawayku churiyku educanaykupaq chayta ñuqa mañakuyman churiykuya kachun educasqa kunan wawayku kachkan mana educación niyuq. Me consta que la pacificación de toda la región contra subversiva ha sido gracias
a la valentía, al coraje, al sacrificio de toda la gente de las bases de los pueblos ayacuchanos, huantinos y de las regiones aledañas. Ni el ejército podía entrar, pero el Comité de Autodefensa hemos hecho lo posible para buscar la pacificación, pero ¿a cambio de qué? A cambio de nada que el gobierno no quiere reconocer. Ahorita los atentados que hubo hace 2 días acá por Quinoa también refleja todavía que no estamos en una entera pacificación. Los comités de defensa, los mismos pobladores, quizás hacen la ronda, esfuerzo de que volviéndose como policías rurales en el sector Higuaín, que nos incluye a diferentes programas del gobierno que hay, a los hijos de los comités de autodefensa, que siquiera a lo menos con eso nos podemos beneficiar y esta es la tranquilidad. Hemos luchado pues contra la subversión, donde hemos tenido pues varias bajas, hemos tenido 12 enfrentamientos durante los 5 años, o sea durante los 3 años que hemos trabajado, más que nada 91, 92, 93, ¿no? Entonces de los cuales hemos tenido varios muertos de las patrullas. Hoy en día, doctor, estamos reorganizados, como usted dice, netamente contra la delincuencia común, ¿no? Estamos regulando todo lo que es el abegiato, lo que es el pandillaje, todos esos temas de la violencia familiar. Una de las cosas que más nos entristece a aquellos que hemos sido testigos o peleado contra el terrorismo durante sus épocas más terribles, ha sido que no hay reconocimiento a las mujeres y los hombres uniformados y no uniformados que pelearon contra el terrorismo, virtieron su sangre, la derramaron u ofrecieron hacerlo en lugar de chuparle la sangre al Estado en la corrupción que hoy día nos domina. Y no hay un monumento para ellos, no hay nada que reconozca verdaderamente su enorme contribución. Y digo enorme porque el día de hoy no hay país que haya ganado, considerando los últimos 50 años, una guerra al terrorismo como la hizo el Perú. No existe. Entonces hemos comenzado a ver de qué manera apoyamos a los pobladores de distintos puntos en el Perú a hacer un monumento económico, que es pintar paredes con una plantilla para reconocer a personas no corruptas y que dieron su vida u ofrecieron su vida para el país. Este aviso está apareciendo entonces en distintas paredes del país y son los únicos monumentos, y vergüenza debería darle a todos aquellos que tienen autoridad y no los han honrado, a los soldados de los sistemas de autodefensa de este Perú como a sus soldados uniformados. Hay muchos soldados que han sido honrados por guerras que hemos perdido hace 100 años, 50 años, pero no hay ninguno para los únicos soldados que han ganado una guerra como nadie en el mundo. Por eso, y para recordar esos momentos y alentar este movimiento que esperamos crezca poco a poco, es que he invitado a 3 grandes guerreros que lucharon por la libertad y la democracia en el Perú. Por un lado, al general Edwin Donaire, que ha sido comandante general del ejército y peleó en Ayacucho. Por otro lado, al almirante Luis Giampietri, jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra y comandante de operaciones especiales. Y en tercer lugar, a Renan Riveros, que es hoy día líder de los comités de autodefensa en Ayacucho y Huancavelica, y que hasta el día de hoy comanda aproximadamente 20.000 hombres y mujeres armadas que están listos para defendernos y ayudarnos a poner orden. Gracias por su atención. Comienzo con una entrevista al general Edwin Donaire. Así como reza el dicho y está en la naturaleza del hombre, que el hombre en la paz se olvida de Dios y vilipendia y menosprecia al soldado, y en la guerra implora a Dios y llama al soldado, es el tiempo, todavía, gracias a usted, doctor Hernando de Soto, que hace que renazca ese reconocimiento y gratitud de ese soldado sin uniforme, que con poncho, ojotas y chullo
combatió contra el terrorismo codo a codo con las Fuerzas Armadas. Y a ellos le debemos. Y así como hay corrupción en el Perú, también hay gente decente. Hay gente que ha puesto el pecho por el Perú, ha puesto el pecho por la honestidad, el coraje, el valor, el patriotismo del Perú. Y como usted ha dicho, no existe en los anales de la historia en los últimos años un hecho histórico tan importante y tan trascendente como este triunfo, esta victoria del Perú, y que lejos de la indiferencia existe una persecución contra estos miembros de los comités de autodefensa y los uniformados, mi querido doctor. Estamos absolutamente de acuerdo. Es en el fondo un momento de alegría que ha venido esta oportunidad. Esta oportunidad en gran parte, por supuesto, nos las da el hecho de que hay mucha gente avergonzada y temerosa porque sabe que con las últimas denuncias de corrupción se nos está viniendo una tormenta. Hay varios contratos internacionales que ya han sido vistos en el extranjero y no sabemos quién, pero sabemos que varios van a ser acusados de corrupto. Y aunque no terminen los juicios, sabemos que hay corrupción en nuestro país, eso lo sabe el ciudadano de a pie. Y lo bonito de esto es que en ese momento de sentirse mal por la corrupción, sabemos que no es un problema de identidad nacional, porque la corrupción es esencialmente chuparle la sangre al resto del pueblo vía el Estado, tomando medidas que a uno le da dinero y a otros no se lo dan. Mientras que la gente que peleó no chupó la sangre del pueblo, sino más bien dio su sangre para el país. Entonces es un momento que es crucial, no solamente para recordar, sino para enrumbar al país. ¿No le parece, general? Efectivamente, sí existe una parte de vergüenza ajena y que no llegue el día en que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recuerden con vergüenza estos momentos de ignominia, de vergüenza ajena. Paralelo existe la mayor cantidad de peruanos que son ellos, en la cual tenemos que enorgullecernos y que oscurecen estos momentos de vergüenza de aquellos, como usted dice, doctor Hernando Soto, que le han chupado la sangre a los peruanos y sin embargo esta gente ha ofrendado, ha ofrecido esa sangre por donde corren por nuestras venas, eso de Sinchiroca, de Tloqueyupanqui, de Maitacapac, ese gran glorioso imperio incaico. Ellos, los comités de autodefensa, los campesinos y también los soldados, que es el pueblo uniformado, ahí se sintetiza el orgullo peruano, el orgullo patriótico que oscurece estos malos momentos de vergüenza ajena, mi querido doctor Hernando de Soto. Qué gusto escucharlo decir esas cosas, general. Una manera como estamos pensando, y hemos conversado de esto antes usted y yo, es que con tantas guerras que ha perdido el Perú, noblemente, por supuesto, a la altura de su potencial, esta es una que hemos ganado. Y como usted sabe, yo estoy viajando al extranjero y ya estamos publicitando nuestra victoria hace mucho tiempo, a tal punto que en el Perú se conoce menos de la victoria de nuestra gente sencilla que la que se conoce en el Perú. Entonces la idea siempre ha sido tantas guerras perdidas y mire todos estos monumentos. Y cuando se trata de esta última guerra, no vemos los monumentos. Entonces la idea para comenzar a que el Perú se reencuentre orgullosamente con su pasado reciente es, hagamos pues monumentos murales, memorias murales, ya que los gobiernos ni municipales, ni las gobernaciones, ni el gobierno central parece rendirle el homenaje que merece nuestra gente, mucha de la cual todavía vive. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué le parece la idea de invitar a los peruanos de que utilicen estos esténciles, estas distintas formas de reproducir en paredes, para crearle en el Perú decenas, si no centenares de monumentos murales a la gesta que ha hecho ustedes de las Fuerzas Armadas y aquellos no uniformados del pueblo que lucharon contra el terrorismo? No puede haber una idea y esta iniciativa más brillante
que parte de usted y que muestra la nobleza del doctor Hernando de Soto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de llevar estas gestas históricas, ahora que viene el bicentenario, de reconocer en estos últimos 100 años esto, que es una de las grandes victorias. Un gran gusto tenerlo, general. Honor y gloria al pueblo peruano. Gracias. Creo que es un capítulo que no se había escrito en la historia, que es quizás uno de los capítulos más importantes cuando existe una confrontación como la que tuvimos, que es la de que el pueblo exprese el agradecimiento a quienes hicieron posible que esto no fuera más allá. Las guerras de este tipo no se ganan, son guerras que se pierden, y se pierden cuando los estados dejan de luchar por la sobrevivencia de la democracia. Y creo que esto es lo que ha pasado en nuestro país. Terminó este conflicto, terminó para nosotros mucho más heridos que para ellos. Ellos han pasado piola, estuvieron un tiempito purgando en la cárcel, la mayoría ya están afuera y están tratando de armar nuevamente otro tema. Y eso está muy relacionado con el asunto de la corrupción. Tiene usted absolutamente razón, porque lo que nos hemos olvidado es que esencialmente el terrorismo es un movimiento ideológico y nadie verdaderamente tocó el problema de la ideología. ¿Qué motiva a la gente de matar el uno al otro? ¿Qué vueltas se le puede dar para que no exista esa matanza? Nos hemos contentado de ver que ha habido víctimas, y eso está muy bien, pero no hemos ido a la raíz del problema. La ventaja que tenemos ahora hasta cierto punto es el hecho de que creo que estamos a tiempo en este país, que está por ser desmoralizado con todas las noticias de corrupción que vienen, de recordar que no tiene ninguna razón por la cual ser desmoralizado, porque venció como no lo ha hecho ningún otro país en medio siglo. Que la gente vincule que si se están parando minas, que si se están parando perforaciones en el país, que si se están apagando proyectos, no es esto divorciado del mismo ímpetu terrorista con el cual comenzamos en los años 80. Creo que es importante lo que está usted haciendo porque pone en evidencia que no estamos todavía concluyendo un capítulo. El capítulo todavía tiene algunas reservas abiertas y que hay que terminar con eso definitivamente. Creo que si no hacemos eso, le vamos a dar los elementos que necesita la subversión para reinstalarse nuevamente y recomenzar basándose ahora en lo que está sucediendo. La corrupción en nuestro país ha sido siempre endémica y se ha acentuado en los últimos 20 años. No es la generalidad del pueblo. El pueblo peruano es un pueblo honesto, es un pueblo decente, es un pueblo que ama su tierra. La Pachamama es parte de ellos y creo yo que si no levantamos esos valores podemos dejar el camino abierto para que la subversión se vuelva a instalar en nuestro país. Anteriormente, yo a lo que recuerdo, en el año 80 yo tenía mis 15 años y yo recuerdo bastante que la lucha era pues contra el Sendero Luminoso, que venía atacando a los hermanos del campo, y asimismo también ha habido una confusión con nuestra Fuerza Armada, entonces que nosotros nos encontrábamos en el medio, no podíamos a dónde ir, a dónde salir y tampoco no podíamos abandonar nuestras tierras. Es por eso que efectivamente nos hemos organizado, nos hemos aliado con nuestras Fuerzas Armadas, mayormente con nuestro ejército peruano, y así hemos emprendido la lucha para poder derrotar al Sendero Luminoso. Pero la impresión era que durante toda la guerra contra el terrorismo ustedes perdieron aproximadamente, en términos de personas efectivos de los comités de autodefensa, unas 30.000 a 40.000 personas. Sí, doctor, efectivamente hay los hermanos del Comité de Autodefensa, no solamente los dirigentes, también los integrantes. Cuando hemos salido de patrulla, siempre nosotros retornábamos con unas cuantas bajas de la patrulla. Es muy cierto, un aproximado
que 30, 40 mil hombres que se ha perdido durante esta lucha para poder dar la tranquilidad a nuestro Perú, doctor Hernando. ¿Fueron hombres o fueron también mujeres, hubo niños? Los 30.000 a 40.000 hombres ya llegan tanto varones, mujeres y niños, doctor. ¿Niños hubo? Sí, doctor, también. Que también pelearon y también cayeron. Efectivamente, así fue, doctor. En Lima, utilizando cifras de la Comisión de la Verdad, han muerto un poquito menos de 1000 personas, mientras que ustedes, solamente en la parte que ustedes manejan, y que usted nos acaba de escribir, hay por lo menos unas 40.000 bajas, mientras que todo Lima durante esos 15 años pierde solamente, es enorme, pero pierde relativamente pocas personas, un poquito menos que 1000. Usted sabe, en base a esa información, que en Lima se ha creado una cosa que se llama el Museo de la Memoria. ¿Usted ha escuchado hablar del Museo de la Memoria? En verdad, nosotros desconocemos del Museo de la Memoria, doctor, y algo que me sorprende que me está mencionando usted, doctor. El Museo de la Memoria es ya una construcción en Lima que hace memoria de la guerra y como a usted le extraña que no los conoce, me extraña que ellos tampoco lo conozcan. Usted tuvo, creo que su primer presidente fue un artista peruano muy connotado, Fernando de Cislo. ¿Usted algo le dice el nombre, Fernando de Cislo? En verdad, como mencioné, doctor, desconozco, ¿no? El nombre del señor, no sé, nunca no se ha identificado, nunca no lo hemos visto en nuestro departamento de Ayacucho, no se ha presenciado. Entonces, algo que nos sorprende bastante a esta organización que tenemos, doctor. Hola de nuevo, amigos. Después de ver estos videos, queda claro que la derrota del terrorismo fue posible gracias a que muchos peruanos salieron a ofrecer sus vidas para defender al Estado en lugar de aprovecharse de él. Dieron su sangre en lugar de chuparse la sangre del Perú. En esos momentos de crisis, cuando muchos pensaban que no había solución, a final de los años 80, a principios de los 90, el pueblo supo encontrar su propio camino. De la oscuridad se pasó a la luz. Hoy yo creo que va a ocurrir algo parecido. Esta vez no es solo la violencia terrorista, hoy es la corrupción de algunas de las élites que destruye la moral y carcome nuestras instituciones. El terrorismo del pasado es la corrupción del presente. Es necesario por ello mirar al pasado para ver cómo vencimos antes y cómo podemos volver a vencer ahora. En el pasado, de nuestro lado, desde el lado del Instituto de Libertad y Democracia, trajimos una serie de ideas y proyectos que se convirtieron poco a poco en instituciones para que el pueblo sea el actor principal en la construcción de su destino. Algunas de estas instituciones han funcionado bien, otras mal, otras no han sido utilizadas correctamente, pero se hizo camino. Hemos sido señalados por haber contribuido a la Constitución de 1993. Es verdad. A los primeros acuerdos con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas. Eso se hizo en 1990 y lo fomentamos y planteamos nosotros con la ayuda de Javier Pérez de Cuéllar. Es verdad. Contribuimos a la formación del Defensor del Pueblo, de la institución de la revocatoria, del referéndum, entre otros. Creo que son más o menos casi unas 1000 normas. Es decir, siempre hemos tratado de darle el poder al pueblo. Ahora, la corrupción lo ha desdibujado en muchos casos, lo ha relativizado y en muchos casos terminó por arrancarle muchos de estos derechos con vericuetos legales aquí y allá. Por lo tanto, es importante poner el contexto actual, la experiencia vivida en esa guerra, en esas reformas que fueron tan exitosas y hacer una reflexión adicional. La victoria contra el terrorismo y la inercia económica que arrancamos en este país hace 25 años nos sirve para lidiar con los problemas de la corrupción de hoy. ¿Por qué?
¿Qué tiene que ver la corrupción con el terrorismo? La razón es que el objetivo de los corruptos, así como el objetivo de los terroristas, es el mismo: apropiarse de lo que no les pertenece. Lo que nos queda por hacer es entonces construir un país en el cual los derechos de propiedad sobre nuestros recursos, sobre nuestro trabajo y talento estén tan bien definidos y reconocidos por todos que no quede duda a quién pertenecen las cosas, y así se reduzca el peligro de robo vía corrupción, terrorismo o violencia. No hay otra opción para la prosperidad sin transitar por este camino. Muchas gracias, amigos, por su tiempo.